Perfecto, entonces vamos a arrancar el día de hoy con esta charla, ¿no es cierto? Les quiero dar la bienvenida, gracias por estar en los eventos de la Cámara. Siempre vamos a tener estos espacios un poco para compartir desde diferentes perspectivas cómo nosotros estamos afrontando esta crisis, por así decirla. Okay, y me han pedido hablar justamente de lo que es la adversidad y lo que es gestión de emociones. Es un tema que realmente me gusta mucho porque de alguna forma todos los seres humanos tenemos esta particularidad, ¿no? De que estamos en eventos adversos. Es decir, el tema de la adversidad no escapa a ningún ser humano. No discrimina ni condición socioeconómica, ni etnia, ni creencias, sino que absolutamente todos, todas las personas, todo lo que tenemos la experiencia, pasamos por ese transitar, ¿no es cierto?, de la adversidad. Es imposible que alguien no tenga problemas. Y la manera en cómo nosotros enfrentamos esos problemas es realmente donde nos conocemos más. Hay un mayor autoconocimiento. Por eso lo llamado adversidad, que es como aquellas situaciones que parecen difíciles de sortearlas, pero que sin embargo están y es necesario enfrentarlas. Y, ok, y la gestión de emociones tiene que ver con justamente cómo nosotros enfrentamos esa adversidad. Las emociones son respuestas automáticas que tiene el ser humano y por las cuales nosotros vamos modulando o nos vamos adaptando a diferentes situaciones. Viene un evento, automáticamente genera una emoción que sirve para adaptarme a eso y así es como yo voy enfrentando la situación. Somos seres totalmente emocionales. ¿Sí? Vivimos un mar de emociones. Es imposible desapegarnos de las emociones. Las emociones son parte de la humanidad y son parte de nuestro comportamiento. También les quisiera decir que somos seres mucho más emocionales que racionales. Tenemos la ilusión de que podemos tomar decisiones con la cabeza, pero sinceramente más del 90% de las decisiones nosotros las tomamos con la emoción. ¿Sí? Y vamos a hablar algunas de las emociones, de las más importantes que se sienten actualmente y cómo ellas nos ayudan a complicarnos más o estar en una posición más pasiva o tal vez estar en una posición mucho más activa frente a la adversidad. Con esto no les quiero decir que haya emociones malas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Cada emoción tiene su propio propósito. Cada emoción tiene su propio sentido. Y el autoconocimiento que tengamos de eso es determinante para poder entendernos primero, en poder entender una situación y poder interpretar una situación de manera diferente. Para arrancar, quisiera comentarles que la adversidad viene también de la palabra adversario, ¿no es cierto? Y la adversidad tiene una parte directamente proporcional con el adversario interno que tenemos. Y esos adversarios internos se llaman los pensamientos. Se llaman la manera, nuestras creencias muchas veces, la manera en cómo interpretamos las situaciones. Esos son los adversarios. Esos pensamientos de ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora mi vida se va a ir por un tubo, ahora vamos a tener una crisis enorme, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a quedar sin trabajo, no tenemos opción, nos vamos a quedar a vivir debajo de un puente porque no tenemos de otra. O sea, todos esos pensamientos hacen que generen o se active en nosotros una respuesta negativa, una emoción negativa y por ende nos lleguemos a estresar más. También tiene que ver con pensamientos de poca suficiencia, ¿no? No soy suficientemente rico, no soy suficientemente inteligente, no soy suficientemente capaz como para poder salir de una situación tan difícil como esta. Entonces, esos pensamientos son como los principales boicoteadores de nuestro propio comportamiento. Y es ahí donde nosotros podemos primero entender a ese adversario, enfrentarlo y poder salir adelante de algún modo. Quisiera, antes de arrancar ya formalmente con este tema, de por qué hago esto. Realmente, como todos ustedes, he tenido que sortear varias adversidades en mi vida. Tuve primero digamos, una crisis económica fuerte hace unos 5 años.
aproximadamente, realmente quedé en la quiebra. He tenido muchos fracasos en tema de negocios porque también, bueno, he emprendido, pero me ha ido mal. Si es que alguien que está en la sala es empresario o ha tenido la oportunidad de dar trabajo a otras personas, me puede entender tal vez un poco más, ¿no? A veces lo difícil o lo duro, no es que el éxito te llega de una y te pones un negocio y ya te va a ir bien, sino que realmente es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y a veces fracasamos, ¿no? Y a veces ponemos tanto en juego que a veces perdemos eso y podemos llegar realmente al suelo. Y bueno, consecuencia de eso también tuve una nada fácil con dos hijos pequeños y bueno, de sentimientos de depresión, sentimientos de que algo está pasando en mi vida. ¿Ok? El tema es que, bueno, como todos tienen problemas así, porque estoy seguro que cada uno de ustedes también debe tener una historia difícil de contarla. Pero el tema de por qué comencé a hacer esto, esta charla de este tema de involucrarme más en la parte de psicología, es que esta situación también me llevó a reconectarme, por ejemplo, con mis padres, que no los había tenido muy presentes en esta última etapa, a darme cuenta de la importancia un poco del cuidado de la mente y el cuerpo. A mí me gusta mucho este tema del cuidado, ¿no? De sufrir, de tener un sistema inmunológico fuerte, de cuidar mis pensamientos, cuidar mi cuerpo, de cuidar qué veo, de incluir prácticas saludables. Entonces a mí me reconectó con eso y también me reconectó con la parte de mis hijos, que para mí y para muchos de ustedes es también lo más importante que podemos tener. O sea, la familia, lo dijo, en realidad es lo más importante. ¿Y por qué lo hago? Porque sé que ustedes, y sé que en el mundo organizacional y en el mundo humano, todos tenemos pensamientos de estrés, de pánico, de ansiedad, de fobia o en general pensamientos negativos. Entonces, creo que de algún modo, no totalmente porque no hay nada milagroso, pero de algún modo nosotros podemos incidir en la salud mental de las personas. ¿Sí? Y les voy a dar una estrategia durante este webinar. Ok, esta es una representación donde hablamos de que las personas tenemos ciertos patrones, ¿no es cierto?, de vida. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces como que repiten ciertos eventos, ciertos patrones que se dan en su vida. Es decir, te consigues, por ejemplo, un tipo de pareja, terminas con esa pareja y te consigues a alguien muy parecido a la pareja anterior. O trabajos, ¿no? Te consigues un trabajo difícil, un trabajo que no te llena, sales de ese trabajo y te vas y te consigues otro trabajo parecido. O situaciones, ¿no? Problemas económicos. Tiene un problema económico fuerte, sales y nuevamente después de un rato vuelves a entrar en ese problema. O pasa a veces con los vicios y con tantas cosas, ¿no? Con el tema de adicciones. Ok, y el tema es que muchos seres humanos nos repetimos justamente. Se dice que el ser humano es el único ser en la naturaleza que se tropieza una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces con la misma piedra. Y a veces ni siquiera aprendemos de eso. Y en la vida hablamos de que podemos cambiar de dos maneras realmente. La manera de cambiar número uno es la manera de cambiar dolorosa, que la tenemos la mayoría de personas, que es a partir de crisis fuertes, de golpes que nos da la vida, de irnos contra el suelo, de estar ahí, de recuperarnos y nuevamente estar ahí. Entonces, esos golpes de nuestra vida nos ayudan a cambiar la perspectiva de las cosas. Si no, díganme ustedes, eh, no sé si han tenido la oportunidad de estar con personas que han tenido tal vez un despido, que han tenido tal vez una quiebra económica, que han tenido tal vez alguna enfermedad fuerte o que tuvieron algún accidente, cómo ese pequeño suceso en sus vidas cambia la manera de percibir las cosas y es como que llega de un aprendizaje. Entonces, esa digamos que es la parte negativa de cómo aprendemos. La parte positiva, en cambio, tiene que ver con la formación. Y no solamente la formación teórica o la formación académica que podemos tener, que es buena también esa formación, pero aquí me refiero más con el tema de formación, de cuidado de nuestros hábitos, de, de, de tener un autoanálisis, de ir a una sesión psicológica, de ir a, de practicar, por ejemplo, meditación, yoga o cualquier camino, no solamente esos,
que a ustedes les guste, ¿no es cierto? Porque cada persona tiene su propio camino de hacerlo. Pero cuando llega a esa comprensión tal de cuestionarte tus propias creencias, de cuestionarte las propias maneras en cómo ves las cosas, viene también un cambio. Entonces, ese cambio, digamos que es el cambio positivo. Tenemos un cambio negativo y un positivo. A la final, los dos nos llevan a una comprensión más básica de lo que es el ser humano y nuestra experiencia llamada vida. Ahora, con esto yo quisiera ir abordando ya un tema de las emociones, ¿no es cierto? Que era un poco este tema, ¿no? De la gestión de emociones. Y quisiera empezar con la emoción fundamental, la emoción más grande y la emoción más importante del ser humano. No estoy equivocado. El miedo es o es la emoción más importante del ser humano. Es la que nos moviliza todo el tiempo. Es la emoción más básica y por la que nosotros nos debemos mucho de nuestros comportamientos. La mayoría de lo que nosotros hacemos muchas veces es por miedo. ¿Sí? Cuando tomamos alguna decisión, a veces el miedo está ahí. A veces tomamos la decisión, a ver, porque tengo miedo de quedarme sin trabajo, o porque tengo miedo de quedarme sin familia, o porque tengo miedo de morirme. Entonces, todos esos miedos son lo que desencadenan muchas de nuestras decisiones que tenemos en la vida. Entonces, el miedo es fundamental. Eh, el marketing sabe muy bien de esto, ¿no es cierto? Entonces, el marketing también, o las noticias, o los medios de comunicación saben cómo manejar este tema, porque saben que el miedo justamente es lo que más tiene que ver con nosotros, el miedo. Y el miedo es, si hacemos una reconstrucción lingüística del miedo, sería, no puedo dar un paso hacia adelante, estoy inmovilizado, siento que mi corazón late, siento que mi respiración comienza a acelerarse y no quiero saber para nada qué es lo que está detrás de eso que temo tanto. Hay una amenaza que me puede hacer daño y tengo que estar aquí. Des en cuenta, esa es como la representación o como la reconstrucción lingüística que tenemos del miedo. Ahora, el miedo tampoco es malo. A veces tenemos la sensación de que el miedo es malo y no es malo el miedo. El miedo tiene una gran parte positiva, que es cuando nosotros sabemos manejar el miedo, tendemos a planificarnos mejor, tendemos a ver esas amenazas que puede estar en el futuro y nos ayuda a planificarnos de mejor manera para interrumpir esas amenazas. Los gerentes, dueños de empresa o las personas que tienen miedo suelen dejar todo conectado, suelen, suelen dejar lo mínimo al azar y ese comportamiento sí que tiene una gran ventaja para lo que queremos buscar hacer después. Entonces, el miedo nos ayuda a planificarnos bien, ¿sí? Ahora, la parte negativa del miedo, y es cuando se ve muy recurrente, nos paraliza o tenemos comportamientos completamente absurdos. Una persona con miedo se comporta de una manera totalmente irracional. Incluso puede hacer que se comporte de una manera hasta criminal, ¿no es cierto? O sea, de herir o de golpear a alguien o de salir corriendo sin darse cuenta de las consecuencias. Entonces, eso es lo que nos provoca el miedo, ¿sí? Ahora, el miedo tiene dos maneras un poco de enfrentarlo, ¿no es cierto? La una se llama valentía y la otra se llama cobardía. Cuando somos valientes, nosotros damos ese paso adelante a pesar de tener miedo. O sea, el miedo siempre va a estar, pero una cuestión es salir adelante frente a ese miedo, enfrentar ese miedo, saber que si tengo familia que depende de mí, si tengo hijos que dependen de mí, es enfrentar ese miedo con todo lo que tengo, porque no me queda de otra, ¿no es cierto? Porque tengo que hacerlo. Se ha visto casos excepcionales de mente humana, de comportamiento humano, de madres, por ejemplo, que hacen todo, hasta lo humanamente imposible, con tal de salvar a sus hijos. Estaba viendo en un programa de una, de una madre que tenía a su hijo atrapado debajo de unas ruedas de un camión. Y claro, o sea, ese momento de adrenalina tan fuerte hizo que esa madre sola alce esa llanta del camión y pueda salvar a su hijo. Entonces, imagínate todo lo posibilitante que puede ir con la valentía, ¿no? Dar ese paso al precipicio y saber y confiar que podemos salir adelante pese a cualquier limitación que podamos tener. Entonces, esa es la valentía
que podemos experimentar. Ok, la otra respuesta es el tema de la cobardía, que simplemente es meter la cabeza, paralizarnos y dejar que las cosas pasen. La cobardía puede generar, y sí puede generar mucho daño, no solamente a mí, sino a todas las personas de alrededor. Porque, no, bueno, no sé cuántos de ustedes sean líderes de familia o jefes de familia, pero si nosotros mantenemos una actitud cobarde frente a nuestra familia, contagiamos de esa cobardía a los demás. Y lo único que hacemos es predisponernos a que ese miedo nos gane y nos gane la batalla. Y sabemos que el miedo debilita mucho el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto al miedo. Vamos al tema de la tristeza. Igual, por favor, vayan anotando sus preguntas porque al final la idea de esto es más bien tener la mayor cantidad de preguntas y poderlas irlas respondiendo. ¿Sí? Entonces, vamos con el sentido de la tristeza. No sé, los que vieron la película intensamente, capaz se les hace familiar esta imagen. Es una película que no solamente para niños, sino también para adultos, para poder entender el sentido que tiene la tristeza. Y la tristeza también nos han vendido de que es un sentimiento o una emoción negativa. Y no hay nada más alejado que la verdad que la tristeza de algo negativo. Acuérdate lo que te dije antes. Las emociones no son ni positivas ni negativas, todo tiene su sentido. Y la tristeza tiene un gran sentido. La tristeza nos conecta con la reflexión, nos conecta con esa nostalgia que nos permite eh, bajar a tierra y tomar las decisiones más concienzudas. La tristeza nos ayuda incluso a ser más creativos o más creativas para solucionar los problemas. Cuando ustedes están tristes, suelen, bueno, o los artistas, ¿no es cierto?, suelen escribir los más bellos versos, o pueden pintar los cuadros más bellos también, o simplemente cuando están tristes, se activa también esa parte creativa de su cerebro. Entonces, la tristeza tiene mucho sentido. La tristeza es muy necesaria sentirla en este momento. Cuidado con toda esa explosión, ¿no es cierto?, de personas que te dicen que no te sientas triste, de eso de exceso de positivismos que nos dicen, a ver, tú adelante, si puedes, vamos. No, nada que ver. Es necesario sentirse triste. Es necesario poder expresar mis emociones. Es necesario llorar si tengo que llorar. Es necesario gritar si tengo que gritar. Es necesario abrazar si tengo que abrazar. Y eso también es necesario también sentir con la familia. Lo peor que puedo decir a una persona que está triste es decirle, oye, no estés triste. ¿Cómo así? Deja de ser triste, déjale llorar. A veces, a veces esos creencias, ¿no es cierto?, de decir que los hombres no lloran. Pues eso no funciona así. Los hombres tienen que llorar, al igual que las mujeres, y podemos hacerlo. Entonces la tristeza tiene un gran sentido y respetemos la tristeza. Eh, la tristeza se vuelve un problema cuando se vuelve ya muy recurrente, ¿no es cierto? Se vuelve muy intensa. Entonces, ahí sí, en un problema, entonces ahí sí, capaz requerimos una ayuda profesional para eso. Entonces, ahí viene el caso de depresión. Pero si es que la tristeza se mantiene dentro de lo cotidiano, dentro de lo que podemos soportar, está muy bien. Y es muy bueno también hacerlo. ¿Sí? Así que la invitación es, por favor, a tus colaboradores o a tus compañeros o a tu familia, déjale expresar esa tristeza. Listo. El tema de la frustración. La frustración es aquella sensación de hacer varias cosas, intentar varias cosas, de actuar de diferente manera, pero no lograr el resultado. Entonces, eso es una frustración. Me frustro tanto del resultado, no llego a lo que quiero, entonces eso me frustra. Y a veces es desesperante porque es como que ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más hacer. Entonces, ese es un tipo de frustración. El otro tipo de frustración es ver que hay personas que no hacen lo que yo haría, entonces me frustra. Entonces dice, a ver, yo respeto las normas, yo pago mis impuestos, o yo soy un buen ciudadano y veo que otra persona no lo hace. Entonces, eso es la frustración, me frustro por lo que otra persona hace o no hace. Y un sentimiento que a veces nos puede generar cierto malestar interno. Ahora, ¿qué sentido tiene la frustración? Primero,
el gran sentido de la frustración es que si es que estoy haciendo muchas cosas y no me da resultado, pues simplemente tengo que cambiar las acciones. Tengo que intentar hacer cosas muy diferentes para encontrar el resultado. Entonces, me obliga a mí a reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Entonces, ese es el gran aprendizaje que tengo. El otro aprendizaje que tengo también es que si es que no sé qué hacer, porque ya no sé qué más hacer en mi vida o con mis actividades, pues tal vez sea el momento de simplemente no hacer nada. También hemos llegado a ese tema, ¿no es cierto?, de que nos ponen en las redes sociales, de que tienes que leerte un libro, de que tienes que hacer mucho ejercicio, de que tienes que emprender. Ok, no, basta, basta de tanta cosa. A veces es mejor quedarte solo, sola, en tu cuarto, en la cama, en pijama, lo que sea, quedarte todo el día acostado o acostada y dejar que el tiempo pase. Tal vez es algo que tu cuerpo necesita, es algo que tu mente necesita. Entonces, si no sabes qué hacer, simplemente no hagas nada. Ok. Y lo otro que nos enseña la frustración con respecto a las otras personas es a ser pacientes. Es que pensar que tú no puedes controlar lo que hacen otras personas. Tú no puedes realmente irte a parar a la casa del vecino a multarle si es que no cumple con las normas. Tú no puedes hacer eso. Ok, pero lo que sí puedes hacer es mantener el área de control, es decir, con tu familia, con las personas más cercanas a ti. Entonces, la frustración también tiene un gran sentido en este aspecto. Siguiente emoción, el sufrimiento. ¿Será que el sufrimiento tiene algún sentido? ¿Será que sufrir tiene algo de bueno? Bueno, sufrimos, ¿no es cierto? Eh, miren, aquí viene también algo muy importante. Tal vez alguien de ustedes tal vez esté viviendo situaciones muy complejas. Estamos viviendo épocas donde hay muerte, duelos, hay, hay tal vez muchos sentimientos de encontrados. ¿Ok? Entonces, el tema es que todos de alguna manera, y aquí no quiero ser pesimista, pero todos de alguna manera vamos a pasar por un sentimiento de sufrimiento. Es decir, nadie se escapa o nadie se ha escapado de tener, por ejemplo, la muerte de alguien familiar cercano difícil. Nadie se escapa tal vez de tener un familiar o tú mismo de una enfermedad difícil. Nadie se escapa de tener un accidente, porque son cosas de la vida. Entonces, el sufrimiento es parte de la actividad humana. Y realmente lo que nos enseña el sufrimiento es cómo respondemos a la situación. Hay un psicólogo que es el fundador de la logoterapia, que se llama Viktor Frank. Él escribió El hombre en busca de sentido, de un libro fenomenal, uno de mis preferidos. Él realmente él sufrió, valga la redundancia, uno de los sufrimientos más fuertes que puede tener un ser humano. Humillaciones, muerte, desolación, hambre. Él fue eh, confinado a un campamento nazi en la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo preso y bueno, en su libro describe una serie de atrocidades que tuvo que enfrentar. Y bueno, él dentro de este confinamiento escribió un libro que se llama, es ese libro que les menciono, y él escribe esta frase que dice, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. ¿Ya? Entonces, es la actitud que tú puedes tener frente al sufrimiento. El sufrimiento está, es necesario respetar el sufrimiento, es necesario que sí aceptes y te conectes con el sufrimiento. Sin embargo, la única manera de poder salir de él es con la actitud que tú escoges de hacerlo. Por ejemplo, si la muerte, que es algo que no se habla dentro de la sociedad, la muerte, lo contrario de la muerte no es la vida, ojo, ¿no? Lo contrario de la muerte es el nacimiento. La muerte es un cambio, la muerte es una transformación. Y a veces esas creencias que tú tengas, porque obviamente nadie tiene creencias verdaderas ni falsas, pero la creencia tal vez de que la muerte sea un cambio, te ayuda a enfrentar de mejor manera la situación. Y al igual que el nacimiento. Entonces, vamos ahí como variando, y aquí tiene mucho que ver las creencias, como vamos a ver.
Ok, en cuanto a la resignación, que es la otra emoción, la resignación es básicamente, se distingue con el me rindo, ¿no? Me rindo, ya no sé qué más hacer, me derroto, he intentado todas las formas posibles de salir adelante y me resigno. Pues no tengo otra escapatoria hacia esto. Y estar resignado produce un sentimiento de vacío, ¿no? De vacío fuerte, de no poder llenar, ¿no? Es como que te falta algo y ya es como que se te quedaron las ganas de vivir, las ganas de luchar. Entonces, estás completamente resignado. Y la resignación, voy a tomar un poco de agua nada más. Y el sentido de la resignación ok, necesitas de un descanso, necesitas mantener tu cuerpo y tu mente en orden y para que puedas recargar fuerza y poder enfrentar a la situación. Es reconectarte nuevamente con el sentido y propósito de las cosas. Algo que te enseña la resignación no es preguntarte por qué pasan las cosas, sino el para qué. Porque solamente ese cambio de pregunta me ayuda. Eh, ¿Qué aprendes de esta situación? ¿De qué manera sales fortalecido de esto? ¿Qué cambio de creencia hizo o activó en ti a partir de este evento que no puedes cambiar? Entonces son situaciones, o simplemente, si es que me resigno a una situación en particular, entonces tal vez sea momento de irme hacia otro lugar, ¿sí? Entonces son cuestiones que me van enseñando la resignación. Entonces hay un sentido muy profundo también en esto. Ahora, el tema de un poco de la percepción tiene que ver con, un poco, voy a hablar de un poco de esta parte de la psicología, de cómo cambiar esto. Primero hay que ser muy respetuosos, ¿no es cierto? No podemos nosotros cambiar una persona si esta persona no quiere cambiar. Nosotros no podemos incidir en alguien que realmente no podemos o no sabemos si lo que quiere es eso. Hay que ser muy respetuosos con el proceso de cada uno. Hay que ser muy respetuosos con el proceso de duelo que tenga cada persona. Con las emociones, es estar ahí, acompañar, contener emocionalmente a las personas. Eso es lo necesario, escuchar, dejar de juzgar, dejar de criticar, de aconsejar. eh, eso no es productivo ahorita. Ahorita lo que necesitamos en este momento duro es simplemente tener y saber que podemos contar con personas, saber que estamos acompañados de alguien. Entonces, eso es fundamental para poder entender esta parte. Ahora, para un poco gestionarnos nosotros mismos, hay que tener claro que el ser humano se mueve en estas tres dimensiones, que es el pensamiento, el sentimiento y la acción. Hablamos de que los pensamientos o las interpretaciones que yo hago de las situaciones generan en nosotros un sentimiento. Es imposible desconectar el pensamiento con la emoción. Siempre va a estar ahí. Y la emoción es la que nos hace actuar de alguna manera. Es tan poderoso el tema del pensamiento que si nosotros soñamos en que alguien nos persigue, pues al otro día vamos a sentirnos agitados o agitadas, palpitando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque soñamos en eso. Que si nosotros imaginamos que nos comemos un limón, vamos a generar una respuesta fisiológica de enfrentar ese limón, ¿sí? Entonces, el pensamiento es fundamental para tener una higiene mental, una mejor higiene mental, ¿sí? Y, y para ir ahondando en ese tema del pensamiento, hablamos de que cualquier evento que nos sucede, cualquier evento adverso, cualquier evento en general, hace que se activen en nosotros creencias. Y esas creencias son las que generan consecuencias y emociones. Este es el modelo ABC conductual del doctor Albert Ellis, que es un psicólogo, y él habla de que el modelo ABC porque es Active Events, Beliefs, creencias o consecuencias, y son consecuencias o emoción. Entonces, habla de que cualquier evento genera en nosotros una interpretación, y esa interpretación a la final genera una consecuencia. Entonces, un evento, por decirles algo, puede ser, ¿no es cierto?, un, un temblor, vamos a hablar de un temblor. Entonces, en el temblor, si yo tengo una adecuada inteligencia emocional, creo que el temblor, si es que cumplo con los protocolos de salud y seguridad ocupacional, no va a pasar absolutamente nada. Tengo esa creencia profunda. La emoción va a ser una emoción de calma y tranquilidad, ¿sí?
Pero si otra persona, leyendo temblor, tiene la creencia de que nos vamos a morir todos, de que es una catástrofe, entonces va a tener una emoción disparatada por ahí y tal vez salga corriendo o se bote de una ventana. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta las situaciones de manera diferente. Entonces, esos eventos tienen que ver con interpretaciones que nosotros hacemos, que son las creencias. Y esas creencias tienen que ver muchas veces con la historia personal de cada persona. Si es que a mí, en mi creencia, ¿no es cierto? O sea, a mí eh, me fallaron una vez, desconfiaron de mí, o sea, abusaron de mí. Luego, da la casualidad de que otra vez otra persona abusa de mí, de mi confianza, y después otra persona abusa de mi confianza, pues yo ya tengo yo tengo mi creencia de que no hay cómo confiar en las personas. Entonces, si se viene un evento que puede ser una ayuda humanitaria, voy a creer que las personas, no hay cómo confiar en las personas y mejor yo no hago nada, porque no hay cómo confiar. Entonces, ese es el evento que me puede permitir a mí interpretar las cosas. ¿Sí? Por el contrario, puede haber otra persona que siempre le hayan pasado cosas de que puede confiar en las personas. Entonces, cuando llega una ayuda humanitaria, entonces la recibe de buen agrado porque sabe confiar en las personas. ¿Sí? Algo que está pasando ahora con este tema de la pandemia, puede ser que este evento sea la pandemia. Hay personas que tienen la creencia de que esto es lo peor que nos puede pasar, de que estamos ya quebrados, de que no se puede hacer absolutamente nada, de que nos vamos a morir todos, de que se va a colapsar todo el sistema y que no tenemos a dónde salir. Y eso nos va a generar una emoción de tristeza, una emoción de resignación y podemos quedar ahí. Pero puede haber que otra persona que sobre la pandemia crea de que de un buen momento para nosotros mejorar como raza humana, tal vez cambiar ciertos paradigmas y tal vez reinventarnos para cambiar nuestra profesión, tal vez de adaptarnos, tal vez a un entorno más digital y poder salir adelante, pase lo que pase. Entonces, cambia mi creencia y cambia obviamente la consecuencia y la emoción que yo tengo. Entonces, este es el modelo A, B, C, que tiene que ver cómo yo proceso los estímulos, ¿no? Entonces, estas creencias son fundamentales como para que nosotros también nos demos cuenta de por dónde estamos. Estas creencias también se dan, tiene que ver la religión, también tiene que ver la religión, tiene que ver la educación muchas veces. No es lo mismo una persona que se eduque mucho, ¿no es cierto?, a una que no se eduque demasiado, va a interpretar la situación de manera diferente. Tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto? No es lo mismo interpretar una situación desde una cultura oriental, ¿no? Que es decir, una cultura japonesa que una cultura ecuatoriana. Los eventos vamos a interpretar de manera diferente. El género también tiene que ver, ¿no es cierto? Hombres, mujeres, interpretamos de manera diferente las situaciones. Y bueno, un sinnúmero de situaciones influyen también para que nosotros tengamos diferentes creencias. Entonces, es necesario como intervenir en estas creencias para que nosotros tengamos un comportamiento mucho más funcional. Okay, algo que nos ayuda mucho a cambiar estas creencias es el tema de la gratitud. Y les quiero leer esta frase que a mí me parece súper poderosa. Dice, la gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en regalos. Y realmente yo les quiero preguntar si tienen algo por qué agradecer en este momento. Tal vez no cambiemos la situación, porque sí, o sea, es una situación difícil, dura, pero la gratitud sí nos ayuda. A ver, las personas que recibieron su sueldo, por ejemplo, o que han recibido su sueldo, déjenme decirles que son la gran minoría de este país. Deben pertenecer al 25% de personas que recibieron un sueldo. La gran mayoría no tiene esa suerte de poder recibir un sueldo en el mes de marzo, desde el mes de marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo. Peor aún los independientes, peor aún los que venden sus propios servicios, no tienen de dónde. Entonces, ustedes son muy gratos si tuvieran un sueldo por ahí. A veces no es solamente cuestión de exigirnos, sino también de ponerse a pensar también de que hay cosas realmente que hay que valorar. Déjenme decirles también que son muy, muy bendecidos, por así decirlo, al tener una casa, al tener comida, al tener un plato de comida todos los días, es algo por qué agradecer también. Sí, tal vez me toque vender mi carro, me toque vender mis terrenos, mi casa, tal vez pierda muchas cosas, pero tener la familia cerca, tener un plato de comida no tiene precio. Entonces,
ser gratos con nuestra vida nos ayuda a cambiar la interpretación. La gratitud nos conecta con esa parte de estar bendecidos, de saber que tal vez lo que valorábamos antes, ahora no es tan importante, ¿no es cierto? Ahora es importante tener el carro ahí parqueado, tener el carro ahí o tener mi casa por allá en la playa botada, me estoy inventando, no digo que sea mi caso. ¿Será importante eso? Pues no. Entonces, ser gratos, ¿no? Ser gratos con lo que tenemos es algo que te ayuda a cambiar esta situación. El amor, que es una emoción también súper súper limpia, el amor, ¿no? El amor que eh, es todo lo que tú quieres realmente. El amor es eso que nos expande, que nos dio a reconocer, saber que tengo mis hijos, mi familia, las personas más importantes, y decir, bueno, estamos en esta crisis súper fuerte, pues por el amor que tengo a mis hijos voy a hacer todo lo posible, voy a dar todo de mí para poder salir de esta situación. Porque esta vida también, a lo menos lo que me ayuda a mí muchas veces es ver como un reto. O sea, es como ver como un proyecto. Tengo un gran problema, entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más necesito para poder salir, sacar adelante a mi familia? Yo no me puedo derrotar porque dependen de mí personas. Entonces, el amor nos conecta con esa parte fundamental que tenemos nosotros. ¿Ok? Y la otra emoción que nos ayuda también es el tema de la empatía. La empatía de comprender al otro ser humano, de entender sus emociones, de entender que tengo a alguien que también está ahí. Si soy empresario, de irme hasta las últimas consecuencias para poder cumplirle a mi gente, de poder tener un trato justo con esa persona, de poder darle todas las herramientas necesarias para que esa persona salga adelante. Eso es ser empático, ¿no es cierto? Es ser empática, hasta que no pueda más. Ok, si no tuve que cerrar mi negocio y no puedo más, ok, pero irme hasta la última instancia, hacer todo lo posible. Ok, y si soy colaborador, si soy empleado, ponerme en los zapatos del empleador. Porque ponerse un negocio no es fácil, ¿no es cierto? Ponerse un negocio no es cuestión de ponerte, me pongo un negocio y me hago millonario y me lleno los bolsillos de billetes y exploto a los trabajadores. No es así. Bueno, habrá casos que sí, habrá casos que hay pocas personas que son así, pero la mayoría de casos no es así. Los empresarios, las personas de las pymes, son personas que han dado su vida, a veces obligados por no tener trabajo y bueno, no tengo trabajo y bueno, emprendí pero la fuerza. Muchas veces son así también. Entonces, es ser empático, es reconocer también que el otro ser humano también tuvo que pasar por adversidades y entender, darnos la mano y decir, bueno, aquí yo tengo comida, pero donde comen dos, comen tres, comen cuatro, y si no tengas, bueno, tema, chévere, vamos, yo te ayudo. Sabes que no tengo dinero, pero sabes que te ofrezco esto a cambio, canjeemos cosas, hagamos trueques, intentemos comprendernos, intentemos ser mejores seres humanos. Eso nos va a ayudar. Eh, Al tema de la resiliencia, que a veces hablamos también aquí, que tiene que ver mucho con emociones, y es la capacidad de poder sobresalir frente a una adversidad y salir más fortalecido. Ser resiliente significa conectarnos con esa dificultad, superarla y hacernos más fuertes. La primera característica de las personas resilientes es que buscan un propósito. Tiene que ver con creencias, sí, tiene que ver con creencias. Creas o no creas, creas o no creas, estás en la razón. Si eres profundamente religioso y católico, tienes razón, es tu propósito, tu creencia. Si eres ateo, también es tu una creencia ser ateo. Igual, la cuestión es que son creencias que nos ayudan finalmente. Porque no hay nada, es parte del ser humano, ¿no es cierto? Entonces el propósito es, ¿para qué me están pasando las cosas? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo lo otro? ¿Para qué me sirve haber enfrentado esta situación tan difícil? No solamente el tema de la pandemia, sino en general. ¿No es cierto? ¿Para qué me sirvió haberme separado? ¿Para qué me sirvió que me hayan despedido? ¿Para qué me sirvió haber quebrado? Lo único bueno de haber llegado al fondo muchas veces en la situación de nuestras vidas es que no te puedes ir más al fondo. Y eso también es algo lindo también. Sí. Siguiente característica de la persona resiliente es el tema del aprendizaje, ¿no? De mantenernos actualizados, de aprender muchas cosas. Por ejemplo, si a mí problemas económicos, ¿no es cierto? Que es algo que se da muy generalmente aquí. Si tengo muchos problemas económicos, si tengo muchos problemas económicos, entonces estudio sobre el tema, ¿qué puedo hacer? Estudio sobre ventas, me formo sobre emprendimiento, me formo sobre educación financiera, sobre inversiones. No me quedo atascado ahí, sino que trato la manera de ver, porque en el mundo hay 7.000 millones de personas y estoy casi seguro que hay personas que vivieron una situación
parecida a la tuya. Entonces, hay muchos libros, mucha información, mucha gente que te puede dar una mano, inclusive algún mentor. Entonces, es también fortalecerse, aprender nuevas cosas. ¿Sí? Si yo tengo problemas con mi negocio, no sé el tema digital, cómo hacerlo, entonces busco la manera un poco de informarme, de ver cómo salir adelante. Entonces, eso también es parte de una persona resiliente. Aprovechar cuando haces las labores de la casa, aprovechar los viajes que haces en auto, en bicicleta para aprender cosas. Yo tengo esa costumbre de siempre estar escuchando conferencias, libros que me ayudan a enfrentar de mejor manera la situación. ¿Sí? La siguiente característica de la persona resiliente es la familia, ¿no es cierto? Es me conecto con mi familia. Lo más importante que tengo, la familia es lo que más me da a mí. Y sea como sea, yo estoy ahí enfrente para sacar adelante a mi familia, porque la familia es lo principal. Si algo nos enseñó esta pandemia, es eso, de que no hay nada más importante que la familia, no hay nada más importante que esas personas que están con nosotros. Incluso más que nuestro trabajo, ¿no es cierto? Porque los trabajos sabemos que se pueden ir, no son estáticos. Los trabajos se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos, pero la familia va a estar ahí. Entonces, la familia es parte de eso y me ayuda a mí a enfrentar porque sabe que hay gente que depende de mí y es lo más importante para mí. ¿Ok? Siguiente característica de la persona resiliente es que ayuda a los demás. Puede estar hecho polvo por dentro, puede estar mal, pero se da el tiempo de ayudar a los demás. Se da el tiempo de dar la mano a los vecinos, a su gente, a la gente que está alrededor. Es importante, ¿no es cierto? Entonces, es algo que nos da. Siguiente característica de la persona resiliente es que puede tomar decisiones y que sabe hacerlo, ¿ok? Tuve mi periodo de duelo, que lo acepté, lo tuve, ahora es necesario tomar decisiones y sabe tomar decisiones. ¿Ok? Y lo último, también de la persona resiliente, es que no es una super mujer, un super hombre, sino que también pide ayuda, levanta la mano y dice sin vergüenza, yo necesito ayuda, no la estoy pasando bien, por favor, alguien ayúdeme. Sugiero muchas veces que hay varias personas que ofrecen ayuda gratuita en universidades, teleasistencias, asistencia psicológica, médica. Entonces, pedir ayuda, o pedir ayuda a la familia, pedir ayuda por tema de dinero, por tema de comida. Es necesario también la valentía de decir, ok, estoy pasando por dificultades, alzo la mano y digo, necesito ayuda. Es muy necesario también conectarnos que eso a veces por vergüenza, por ego, el que dirán y no, que van a pensar, que no tengo. Entonces, eso no, eso nos debilita más bien que nos fortalece. Esta es una imagen de la resiliencia que a mí me gusta mucho. Esto que una imagen vale más que 1000 palabras, de esto es resiliencia. Entonces, toma acción ya. Nada más darle algunos tips un poco para que nos puedan ayudar en esta época de adversidad. Lo primero, una dieta informativa, así como haces dieta calórica, ¿no es cierto? Para sentirte bien, dieta informativa, saber qué dejo entrar o no a mi cabeza, limitarnos del tiempo de las noticias, nos puede ayudar mucho, compartir cosas chistosas nos ayuda mucho, enfocarnos con eso también, la parte positiva, el agradecimiento, eh, sí, si puedes, música, libros, todo lo que te pueda ayudar, me ven a nutrir tu mente, puede ser muy importante para la adversidad. Y también hacerlo con tu familia. Eh, por ejemplo, el tema de los cuentos con niños, leerles historias, compartir eso que no compartíamos antes, ¿no es cierto? De estar en la mesa. Nos ayuda muchísimo también a enfrentar ese tipo de situaciones. Segundo, bueno, que también tal vez lo han de haber escuchado, hábitos saludables. Eh, por ejemplo, el tema de meditación, los que les gusta, busquen meditación, busquen temas de yoga, ejercicio, tutoriales, bailes, comida sana, dormir bien, alimentarnos bien. Bueno, eso ya lo han de haber escuchado muchas, pero hacer caso realmente, decir, bueno, ok, entonces voy a hacer una rutina y voy a enfrentar o voy a tener hábitos saludables. Tener esa costumbre de tener hábitos saludables nos puede ayudar mucho al tema de la adversidad. Clave número 3, educación de calidad, lo que ya hablamos, escuchar, ver libros, sí, educarnos de una manera más funcional. 4, sesión psicológica, yo les aconsejo mucho buscar en la UDRA, en la Católica, tienen programas de teleasistencia, y en otras universidades, ustedes pueden, gratuitos, que ustedes pueden hacer esa contención emocional, podrían hacerlo también, buscar profesionales de todas las ramas,
hay estas opciones también de poder buscar ayuda, ¿no? Teleasistencia médica, psicológica, nos puede ayudar de muchas maneras. Eh, bueno, aquí también, antes me olvidé también el llamar por teléfono a nuestros familiares, amigos, tener sesiones chistosas, nos puede ayudar mucho también a, a enfrentar esta situación. Y finalmente, productos naturales, nos puede ayudar también productos como la valeriana, otros tés, helados, té verde, perdón, de helado, no sé qué estaba pensando, té verde, horchata, productos naturales que también nos pueden ayudar, ¿no? Yo, por ejemplo, también cuando me levanto a las mañanas, me pongo un batido verde con jengibre, con espinaca, eso me ayuda también a mantener mi sistema inmunológico fuerte. Entonces, son cuestiones que me ayudan también a mantener la adversidad. ¿Sí? Entonces quisiera finalizar ya para tener el espacio de las preguntas. Por favor, necesito que hagan preguntas, necesito que esto sacamos provecho, que esto sea más bien interactivo. Entonces voy a leer una frase de Albert Einstein que me parece muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Dice, las crisis según Albert Einstein. ¿Sí? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye las crisis, sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida de las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Atentamente, Albert Einstein. ¿Sí? Entonces, hemos culminado, hemos culminado hemos culminado entonces la presentación. Quisiera, por favor, que me ayuden con las preguntas. Acuérdense que esto es lo más importante, las preguntas, la interacción, ver de qué manera nosotros eh, podemos, bueno, podemos en algo, ¿no? En ayudarles. Así que pueden hacerlo, pueden desactivar su micrófono o pueden alzar su mano. Imagino que sí pueden alzar su mano. O la otra opción también es escribir en el chat. Entonces, déjenme nada más ver. More tendes. Ok, entonces preguntas. Estoy esperando. ¿Alguien que quiera? Aló, Pablo. Sí, no sé si hay un chat, no sé si me puede ayudar. Sí, exacto, eso es lo que voy a hacer ahorita. A ver, Jacqueline Abarca dice, se habla del manejo de emociones. ¿Cuál es la mejor manera de poder hacerlo? Jacqueline, ya, Jacqueline, gracias por la pregunta. Sí, así está perfecto que nos coordinemos así de esa manera. Tú me das preguntas y yo más bien voy contestándoles. Sí, exacto, perfecto. Ajá. Sí, muy bien. Entonces, a ver, Jacqueline, gracias por tu pregunta. ¿Cómo manejarla? ¿No? Es un tema eh, que, que sí requiere mucha educación. Realmente educar emociones es como educar nuestra inteligencia, nuestro intelecto, o como ir a un gimnasio realmente, porque es una habilidad que nosotros manejamos. Entonces, como la habilidad, tú necesitas ciertas prácticas para poder hacerlo. Te comparto lo que yo hago para manejar mis emociones. Tampoco no es que sea, ¿no es cierto?, una persona como un monje, ¿no es cierto?, o pretendamos ser monjes o personas que nos imperturbamos frente al resto, pero sí hay cosas que nos ayudan mucho. Yo inicio mi día todos los días con una meditación
Yo hago una meditación de 6 fases y la puedes buscar en el YouTube. Se llama meditación de 6 fases, donde primero empiezo con reconociendo a las personas que amo, una visualización que hago. Luego agradezco 3 cosas de la vida personal, 3 cosas de la profesión y 3 cosas de mí mismo. Luego hago un ejercicio de perdón, ¿no es cierto?, de situaciones que me molestaron o de personas que me molestaron. Luego hago un tema de visualización que me ayuda un poco a entender o qué es lo que quisiera en el futuro, de diseñar mi día perfecto de otra parte. Y al final termino agradeciendo más, ¿no es cierto?, y pidiendo una bendición de las personas que yo creo. Entonces, de esa manera empiezo, como les digo, una creencia mía, pero a mí me ayuda a empezar bien el día. Luego hago ejercicio, yo tengo una caminadora, a veces también hago estas clases de yoga de YouTube, me ayudan, ¿no es cierto?, también a ver, a bajar un poco mis emociones. Luego empiezo mi día con listas, ¿no es cierto?, por hacer, entonces me planteo 3 objetivos y voy tachando los objetivos que yo quiero en mi vida. Y otra parte importante también es cuando me siento así un poco estresado, lo hablo, no lo cuento. Eso es muy importante para manejar emociones también. Entonces llamo a un amigo, le cuento cosas, me escucha. Entonces ese soltar es importante. Eh, Algo que te sugiero también es utilizar estos espacios de teleasistencia que yo mencionaba para poder canalizar tus emociones. Y el tema de la educación, es importante. Entonces puedes buscar conferencias en YouTube, autores, libros de, de inteligencia emocional. Hay audiolibros que tú puedes ir escuchando y te puedes ir formando en esto. Todo parte de estas competencias emocionales que empiezan con un autoconocimiento, de poder entenderme yo mismo, yo misma, autorregular mis emociones, automotivarme, tener empatía y finalmente manejar las relaciones interpersonales. Tiene que ver mucho con el tema de comunicación también. Así que educación es constante de una práctica, pero puede empezar ya con lo que estoy viendo, con algún hábito saludable y poco a poco va a poder manejar esas emociones de mejor manera. Sí, sí, Jacqueline, no sé si pude contestar tu pregunta. A ver, te sigo haciendo las Claro, por favor, preguntas, ¿ya, Pablo? A claro, ver, por favor. eh, Paz Altamirano dice, gracias, excelente enfoque. Yo quiero aportar un pensamiento. Sin embargo, estoy convencida que el ser humano necesita tener sufrimiento en el transcurso de su vida, porque de esta manera es la única forma que puede evolucionar como persona. Desde que nacemos en el alumbramiento hay sufrimiento, pero luego hay la aceptación de la situación. Esto se sobrelleva con el amor y de esta manera evoluciona el bebé y la madre. Ujú. Te pregunta, Eh, sí. es- claro, Bueno, no es tanto una pregunta, sino más bien un pensamiento que tiene Padre Altamirano. No sé si tienes algo que complementar a ese pensamiento. sí, sí, me encanta, muy profundo lo que dices, Paz, y realmente te agradezco. Sí, pues, depende igual nuevamente de las creencias, de uno de creencias. Creo que el sufrimiento puede ser necesario, pero también puede ser una opción, ¿no es cierto? Yo elijo o yo no elijo sufrir, dependiendo de lo que yo vea el sentido que tiene. Como decía dentro de la charla, es inevitable que tengamos sufrimiento, es necesario sentir sufrimiento, pero más allá de eso es el tema de cómo poder interpretar ese sufrimiento, ¿no? Y de poder encontrar un sentido del sufrimiento. Entonces va muy conectado con lo que digo, Paz. Paz, creo que sí, yo personalmente creo eso y de alguna manera te agradezco por tu comentario. Sí, gracias. No sé, ¿quién más tiene otra Eh, pregunta o comentario? sí, Jacqueline Abarca dice, ¿se hace lo mismo para contrarrestar el miedo, el pánico? A ver, ¿se hace lo mismo para contrarrestar el miedo, el pánico? Sí, a ver, el miedo se alimenta, ¿no es cierto? El miedo es como, yo lo represento como dos perros hambrientos, ¿no es cierto?, que están en nuestra cabeza. Nosotros tenemos una comunicación que hay hacia afuera, que nosotros es lo que expresamos hacia afuera, pero hay un diálogo interno también, una vocecita que siempre está, es imposible dejar de pensar. Y ese miedo se va alimentando de esa voz del no puedes, de qué pasa. Entonces, si tú ves, por ejemplo, cosas negativas, si ves mucha televisión, si ves, vas alimentando más y más, digamos, ese animal interno, ¿no es cierto?, del miedo. Y, y lo contrario del miedo, para contrarrestar el miedo, viene a ser el amor. Entonces, tú para contrarrestar el miedo, puedes trabajar mucho en la confianza.
y dejar de alimentar al miedo y alimentar más tu confianza. Entonces, cuando alimentas más tu confianza, sabes que aunque el miedo está ahí, aunque el monstruo está afuera, tú vas a enfrentar a ese monstruo. Algo así como lo que pasa cuando con los niños, básicamente, ¿no? Que tienen miedo a la oscuridad, tienen miedo del monstruo que se mete debajo de la cama. Eh, hasta que llega el momento en que el niño enfrenta ese miedo y lo logra. Entonces, para alimentar ese miedo, estás también alimentar la confianza. Saber para qué eres buena, saber cuáles son tus fortalezas. Algo que me he dado cuenta y les puedo recomendar mucho para alimentar esta confianza es que vean una conferencia en YouTube que se llama Soy Suficiente, se llama la conferencia. Es de una hipnoterapeuta que se llama Marisa Peer, que es Peer, Marisa Peer. Ella tiene una conferencia que se llama Ser Suficiente. Y un poquito lo que habla esta conferencia es que muchas veces nuestros miedos vienen porque nos creemos de que no somos suficientes para poder enfrentar cierta situación. No somos suficientes como para poder dar una charla. No somos suficientemente atractivos o atractivas para conseguir una pareja. Y eso nos socava, ¿no? Esa vocecita interna que siempre nos está fastidiando. Así que te sugiero eso. Y la otra parte, tal vez que más rápida para eso, es que sí visites un terapeuta, no un psicólogo. A veces pensamos que los psicólogos es para los locos o cuando ya estoy mal de la cabeza, pero no, no hay nada más alejado de la realidad. El psicólogo es una persona que te ayuda a interpretar de mejor manera lo que está pasando y te puede ayudar a ver salidas que ahorita no lo estás viendo. Una tercera persona que te dé una mirada diferente de lo que te está pasando. Así que te sugiero eso, eh, te sugiero contactar a una persona de la salud mental para que te pueda ayudar con esto. Ok, ¿Sí? No sé, ¿qué más muchísimas gracias, preguntas? Pablo, por la respuesta. A ver, Patricia Pérez dice, primero feliz cumpleaños a Pablo, bendiciones. Mi pregunta va enfocada a a la organización. ¿Cómo puedes transmitir el control de las emociones a tu equipo de trabajo? ¿Qué podrías hacer? Gracias, gracias Patricia. Bueno, no sé, te enteraste que es mi cumpleaños, sí, muchas gracias por tus saludos. Sí, sí es mi cumpleaños y qué bueno, haciendo lo que más me gusta, ¿no? Mi cumpleaños, así que gracias. Y bueno, para contestar tu pregunta, te doy mi perspectiva nada más. En un equipo de trabajo, lo más importante que puedes hacer para tu equipo es tú mismo, ¿no? Es trabajar en tú misma, primero. Si tú te crees que puedes, si tú contagias de optimismo, si tú contagias seguridad de poder afrontar las cosas, eh, créeme que tu equipo también se va a contagiar. Las emociones son contagiosas. La emoción es lo más contagioso que puede haber. Si tú ves una persona que está enojada, ese enojo va a ver cómo se contagia a los demás. En un estadio de fútbol, por ejemplo, basta una persona que está enojada para que con una pólvora esa emoción vaya y afecta a todos. Yo le veo, es como un virus realmente la emoción, se contagia. Entonces, yo digo, la mejor manera de mantener a tu equipo motivado o mantener a tu equipo bien sería tú misma contagiar eso. Pasa lo mismo con los padres de hijos, ¿no? O sea, los hijos ven el reflejo de sus padres. Entonces, ese es el consejo número uno que te doy para poder hacerlo. Lo segundo que yo haría para mantener a mi equipo, ¿no es cierto?, para mantener sus estados emocionales, sería un poco incidir o recomendarles que sigan estas prácticas, ¿no es cierto?, del agradecimiento, de los hábitos saludables, de, de darles herramientas para que puedan surgir, de ver la manera de ayudarles. Creo que eso les va a ayudar muchísimo también, porque también te van a dar cuenta que es responsabilidad también de ellos también salir adelante de esta situación. No solamente de ti como líder, sino que también ellos necesitan gestionarse a sí mismos sus propias emociones. Así que tú les podrías transmitir también lo mismo, podrías hacer una, una, una copia de esta charla, podrías replicar esta charla, darles y hacer un plan de acción con ellos para que puedan implementar las acciones. Sí, entonces esas son las dos cosas que te recomiendo. Ok, muchísimas ¿Sí? gracias. Por cierto, feliz cumpleaños. Gracias. A ver, la siguiente pregunta viene de, no dice el nombre, pero la pregunta dice, ¿cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional para reponerte de estos efectos negativos? Frustración, tristeza, etcétera. ¿Cómo puedes reponerte? A ver, primero, hay que tener claro de que no es necesario luchar con las emociones. Las emociones están ahí, entonces yo no necesito contraponerme, no es que me siento frustrado, triste, deprimido.
voy a hacer todo lo posible para hacer eso. Eso no, tengo que darme el tiempo de sentir eso, darme el tiempo de sentir la frustración, darme el tiempo de llorar, darme el tiempo de gritar, darme el tiempo de desesperarme, de, de, de si quiero, de si quiero coger una almohada y lanzarla o coger algo, un objeto y lanzarlo, está bien. Sentir ira, sentir enojo. Entonces yo no puedo luchar con eso, porque cuando yo más lucho, más lo refuerzo. Pues, es necesario darme el tiempo, pasar por ese proceso de duelo, ¿no es cierto? El proceso de duelo empieza con un tema de negación, luego tiene un tema de ira, luego viene un tema de resignación, luego viene un tema de aceptación y luego poco a poco va saliendo del estado. Entonces, tengo que pasar por ese proceso. Es como una montaña rusa, ¿no es cierto? A veces pensamos de que simplemente, a veces yo estoy en contra de estas, de algunos profesionales, ¿no es cierto?, que venden estas terapias rápidas, ¿no es cierto?, de lo mágico, ¿no? A ver, vamos y cambias de ya, ponte feliz, ponte alegre y listo, cambia. No, no es así. Respeta ese proceso, respeta tu tiempo. Cada persona tiene su propio tiempo. Habrá personas que se demoran más, otras menos, pero tú poco a poco puedes ir eso. Y dentro de ese proceso vas aprendiendo cosas. Algo que a mí me gusta mucho cuando estoy triste, también me olvidé de decirles, es anotar, hacer un diario, escribir lo que yo estoy pensando, lo que está sucediendo, pintar, puede ayudarnos mucho a salir de eso. Y cuando sea el momento, cuando ya digas basta, voy a salir de esto, entonces ahí sí comienza, ¿no es cierto?, educarte. Buscar ayuda profesional también te puede ayudar mucho a pasar ese proceso de una manera más funcional. Un profesional de la salud mental te puede ayudar mucho de esa manera. Y también el complementar estas prácticas, ¿no? El tema de la meditación, no dejar de la meditación, no dejar de los ejercicios, de alguna manera ayudan, ¿no? No es que una cosa u otra cosa ya son mágicas, sino que todo en su complemento te pueden dar una mejor manera de poder salir de situaciones difíciles, ¿sí? Así que esa fue mi respuesta. Espero haberte contestado la pregunta. Muchas gracias, Pablo. A ver, Lucía pregunta, ¿cuál sería el límite para una persona triste para que no cause malestar en un equipo de trabajo? A ver, el límite, bueno, todas las emociones realmente tienen límites, ¿no es cierto? O sea, toda emoción sentida en extremo es perjudicial para el equipo de trabajo. Toda emoción. Si alguien ves alegre, que está todo el tiempo alegre y está siempre alegre y estamos en época de pandemia y te dicen sonríe a la vida y ponte alegre y dice no, o sea, también es perjudicial eso porque no podemos estar siempre alegres eh, o siempre enojados, ¿no? Toda emoción que ya pasa los límites, ya se vuelve muy exagerada, puede ser negativa. O sea, esa es la única consideración que se puede tener. Entonces, límite de la tristeza es una pregunta bastante difícil porque no sé no sé hasta qué punto o no podría definir, ¿no es cierto? No es que se puedan medir las emociones. Sin embargo, pienso que si es que ya se vuelve muy recurrente, si esa tristeza ya es muy recurrente, muy persistente y se transforma en depresión, entonces ahí sí es necesario que esa persona visite un psicólogo o visite un psicólogo, psicóloga o un profesional de la salud mental para que le pueda ayudar. Entonces, si ya se vuelve que si ya está ahí un mes, 2 meses, 3 meses y no sale de eso, entonces yo creo que sí es necesario que esa persona busque ese apoyo psicológico. Sí, Ok, pues no sé si es que pude responder. sí, sí. A ver, esto tiene una segunda pregunta. No, no sé si es que respondiste a esta parte que dice, eh, para que no cause malestar en un equipo de trabajo. Para que no cause malestar, sí. A ver, si me faltó responder a esa pregunta. A ver, primero, el equipo de trabajo, si es que tiene confianza, el equipo de trabajo no tiene por qué sentirse mal, porque es respetar también los procesos, ¿no? Hay casos y casos, ¿no es cierto? O sea, yo estoy triste ahorita porque tal vez tengo mis familiares, están fallecidos mis familiares, eh, soy madre soltera y estoy desesperada aquí porque no tengo quien me ayude con mis hijos y tengo que teletrabajar. Entonces, hay casos y casos realmente. Entonces, hay casos más justificables, hay historias mucho más duras que otras. A veces no nos damos cuenta, pero que hay historias súper fuertes ahorita. Entonces, si hay una persona que está pasando por una situación tan difícil, entonces no debería generar malestar porque se entiende, es justificable, es parte de la empatía que hablábamos. ¿Sí? Entonces yo creo que la mejor manera es de expresar esa situación al equipo de trabajo, eh, tener esa apertura para ver de qué manera se le puede ayudar a esa persona y darse la mano entre todos.
darse la mano, porque un compañero de trabajo no solamente de trabajo, sino que viene a ser un compañero de vida. Para que un Claro, equipo realmente funcione, el equipo de trabajo tiene que ser un equipo de amigos antes que colaboradores. Un equipo de trabajo que funciona son un equipo de amigos, un equipo, una familia, como saben decir algunas empresas. Entonces, una familia, yo respeto el dolor de la otra persona. Entonces, no creo que por qué tenga que sentirse malestar, ¿no es cierto? Y como te digo, bueno, si es que eso ya rebasa, si es que la persona no puede salir de ese bache profundo, entonces como equipo apoyemos a esa persona para que busque o en todo caso ayudar en lo que pueda, podamos ayudarle o en todo caso que busque esa persona un profesional, ¿sí? Es un poco la respuesta. ok, perfecto, muchas gracias, Pablo. Eh, a ver, María Paz Altamirano pregunta, cuando hay pánico, hay un problema psicológico que debe ser tratado. El miedo es el sentimiento que ayuda al ser humano a sobrevivir. Esto es más como un comentario. ¿Capaz tienes algo para complementar, Pablo? No, claro, el miedo es inherente al humano, ¿no? El ser humano siempre va a tener miedo, eso es importante, entonces muy de acuerdo con lo que dice María Paz, muy de acuerdo, es parte, ¿no es cierto? Ya ahora cuando el miedo ya se vuelve acuérdate que el exceso de miedo ya mucho es el pánico, entonces sí habría que intervenir, ¿no es cierto? De alguna manera. Ujú. Ok. A ver, esta es la última, igual de María Paz Altamirano. El miedo en la prehistoria le ayudó al ser humano a sobrevivir, pero si hubieran tenido pánico no hubieran podido salir a cazar. Ujú. Sí, otra metáfora muy buena que ella hace, ¿no es cierto? De poder darnos a entender también el miedo, ¿no? De que es necesario tener miedo, pero salir con el miedo, o sea, convivir con el miedo, ¿no es cierto? Ahora que viene esta parte, yo no voy a quedarme aquí encerrado, ¿no es cierto? Tengo que de alguna manera ser responsable, tener las precauciones necesarias que me provoca el miedo de contagiarme o de contagiar a mi familia, eh, asumir todos los roles, pero salir, o sea, algún rato vamos a tener que salir, afrontar ese miedo, ser responsables con nosotros y salir adelante, o sea, como decía, a cazar, ¿no es cierto? Que viene la representación que decía María Paz. Ujú. Ok. Jorge Ceballos, este sí es del último. Sí, Del con dolor gusto. pueden salir grandes fortalezas, hay que aprovecharles. Igual es otro comentario. Ajá, sí, muchas gracias por los comentarios. Siempre es bueno, ¿no? El tener diferentes perspectivas y qué bueno que me ayuden también con estas frases, con estos comentarios muy positivos para todos. Ujú. Ok, Pablo, eso creo que sería el fin de la charla de hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que todos en verdad aprendimos bastante, apreciamos bastante el apoyo que nos has dado y las respuestas más que nada a las inquietudes de los participantes. Eh, igual un feliz cumpleaños, espero que todos hayan podido apreciar bastante la temática. Por parte de la Escuela de Negocios, Pablo, le agradecemos bastante. Una charla muy interesante, muy importante para todos ahorita. Y nada, muchísimas gracias, Pablo. Sí, muy bien, gracias también. Les voy a poner también tal vez si quieran ustedes eh, tener un poco de mi información o de recomendación de algún terapeuta que ustedes quieran, les voy a poner también mi número. Déjenme ver acá. Pues me pueden escribir a mi WhatsApp, les voy a poner aquí, los que deseen, para que me puedan escribir si quieren información profesionales o alguna cuestión en particular, ¿sí? Les voy a poner aquí mi número. Entonces, bueno, muchas gracias también a todos. Ha sido un gusto y que tengan un excelente fin de semana. Gracias Una y excelente. espero verles pronto en cualquier situación. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego. Hasta luego.